Hola a todos, yo soy Wendy y hoy quiero compartir contigo algunos métodos para preparar Bean Clórex de forma rápida y eficiente para limpiar mejor. Limpiar no siempre es divertido, pero con los productos adecuados y la preparación adecuada podemos hacerlo todo más fácil y rápido. Así que toma papel y lápiz porque te mostraré paso a paso cómo preparar Bean Clórex de la mejor manera. Entonces, comenzamos. Bean Clórex es un producto de limpieza elaborado con lejía y otros ingredientes de limpieza. Es eficaz para eliminar manchas y suciedad rebeldes de superficies como azulejos, lavabos, bañeras e inodoros. Por eso era muy utilizado por nuestras abuelitas. No se recomienda mezclarlo con ningún otro producto que no sea agua e incluso un poco de jabón para platos. Utiliza siempre guantes. Recuerda que estamos usando lejía. Vierte un poco de Bean en polvo en un recipiente. Añade detergente líquido para platos y también un poco de agua. Una vez mezclado, lo vertemos en un frasco con aplicador y ya tenemos lista la mezcla para limpiar las superficies de nuestro baño. Versaré la mezcla sobre las superficies de los sanitarios del baño, el lavabo, el inodoro e incluso el bidet. También podemos aplicarlo en grifos y en bañeras si la tenemos. Debemos decir que Bean Clórex es un producto que higieniza, pero no desinfecta. Por lo que si quieres después puedes pasarle un paño con algún desinfectante o alcohol. También lo aplicaré en el cristal de la ducha. Una recomendación: no aplicarlo en las tapas de los inodoros porque puede ser que sea amarillente, ni tampoco en el plato de ducha de resina. Este producto limpia dejando nuestro baño espectacular. Ver para creer.
Con la misma mezcla, vamos a limpiar rayones y manchas en la pared. Estos rayones son profundos, producto de algunos equipos de gimnasio que habían en esta habitación. Para eso, pruebo primero frotando con un cepillo de dientes y luego con la esponja. Incluso en la habitación de mi hija, en la pared donde está el escritorio, se ha convertido en el centro de sus obras. Intento blanquear la superficie dejándola lo más limpia que puedo. Para limpiar el fregadero, espolvorea Bean por toda la superficie y lo frotamos con una esponja húmeda. Resultado, un fregadero brillante. Este es el uso más común, pero estamos hablando de Blogs y Wendy. Para limpiar el fregadero y tener Bean a mano en un formato más sólido, vertemos en un recipiente 250 gramos de Bean bien mezclado con 50 ml de agua. Y dejar secar completamente durante 4 días. El resultado te gustará muchísimo, ya que podemos tenerlo disponible. Lo utilizamos con una esponja para limpiar el grifo y el fregadero cada vez que terminemos de cocinar. Y por qué no, la estufa también. Luego enjuagamos muy bien y secamos. Esto es un plus. Tiene Cif en crema. Para blanquear las juntas de los azulejos de la cocina y el baño, añadimos Bean con Cif y hacer una crema. Frotar con un cepillo y aclarar una vez terminado. Cuéntame en los comentarios si ya lo habías probado y qué tal el resultado. En mi cocina, díganme ustedes qué creen. Si te gustó este video, déjame tu like y por ahora te saludo y nos vemos en los próximos vlogs de Wendy. ¡Chao!